¿Alguna vez te has preguntado cómo sería Murder Drones si fuera más realista y se mantuviera fiel a la trama original que Liam Vickers tenía planeada? Un enfoque que explore problemas sociales, partiendo de la soledad como tema central. Si es así, la obra del escritor Joel Velázquez podría ofrecerte una respuesta. Este proyecto, considerado un fanfic de Murder Drones, desarrolla una visión alternativa de la historia. Para quienes desconozcan el término fanfic o alternate universe, estas son narrativas creadas por seguidores de series, películas, obras literarias o fenómenos culturales. Generalmente, parten de una trama ya existente y la amplían, la continúan o incluso construyen una historia completamente nueva utilizando elementos de la original. Advertencia. Este contenido incluye escenas fuertes y altos niveles de violencia. Se recomienda discreción. Si estas partes no son de tu agrado, te sugiero omitirlas. Dicho esto, continuemos. En un mundo completamente distópico, donde los humanos se extinguieron por su propia cuenta debido a una explosión masiva, lo único que quedaba en el exoplaneta conocido como Copec 9 eran robots autónomos con conciencia, llamados Worker Drones o drones trabajadores. Estos drones solían servir a los humanos en diversas tareas, como construcción, labores domésticas, apoyo emocional e incluso ingeniería de sistemas inteligentes. Sin embargo, tras la detonación provocada por los humanos, el mundo se convirtió en un lugar inhóspito. El exoplaneta quedó sumido en una eterna hibernación, transformando su suelo fértil en capas interminables de nieve. Las antiguas edificaciones colapsaron hasta convertirse en escombros. El aire se volvió casi irrespirable debido a la constante neblina y los gases tóxicos que quedaron tras la explosión. La única luz en este entorno desolador provenía de una enorme estrella con anillos brillantes, similar a Saturno, visible en el cielo nocturno. Frente a esta nueva realidad, los Worker Drones decidieron construir su propia sociedad, aprovechando los recursos dejados por los humanos. Para evitar el destino de sus creadores, reactivaron fábricas para construir drones bebé, que serían criados por parejas que decidieran crearlos. Además, implementaron actualizaciones periódicas tanto en los cuerpos como en las inteligencias artificiales de los drones, ajustando sus personalidades basándose en los rasgos de sus progenitores. Estas personalidades influían en sus gustos, actitudes y comportamientos, los cuales se manifestaban en aspectos cotidianos como la escuela o los espacios públicos. Sin embargo, la capacidad de los drones para desarrollar personalidades y conciencia no era algo nuevo. Incluso en la época de los humanos, ya mostraban estas características, adaptando y emulando rasgos humanos. Esta sociedad se mantuvo en un orden relativo y lejos de actos graves, hasta que un grupo de humanos descubrió su existencia. Temerosos de una posible revolución tecnológica, decidieron crear un nuevo tipo de dron: los drones de desmontaje. Estos drones fueron diseñados exclusivamente para consumir a cualquier worker drone que se cruzara en su camino. Si no cumplían su misión, su sistema interno se sobrecalentaba debido a la falta de aceite, lo que les causaba la muerte. Los primeros prototipos de esta gama fueron Serial Designation N, Serial Designation V y Serial Designation JJ. Como líder del grupo, comandaba las operaciones y vigilaba a sus objetivos. V tenía una programación extremadamente agresiva, ideal para eliminar drones con facilidad, mientras que N funcionaba como piloto de la nave y también como un cazador eficiente. Por ser prototipos, no se les otorgaron personalidades propias. Eran máquinas sanguinarias cuyo único propósito era exterminar a los worker drones. Estaban equipados con armamento retráctil, como estrellas ninja, motosierras, lanzamisiles y cañones de energía. Poseían alas ajustables que les permitían volar y localizar mejor a sus objetivos sin ser detectados desde grandes distancias. Además, sus visores incluían detectores que les permitían identificar a sus presas. Tras finalizar su fabricación, fueron enviados inmediatamente al exoplaneta para comenzar el genocidio de los drones. Al llegar a Copec 9, los primeros en notar el aterrizaje de su nave fueron un grupo de drones adultos que estaban disfrutando de un momento de ocio fuera de la civilización. Entre ellos se encontraban 3 drones fundamentales para la supervivencia de su sociedad. El primero era Cam, un experimentado constructor de puertas conocido por su habilidad en sistemas inteligentes. Su personalidad diversa y su destreza lo convertían en una figura destacada. Estaba comprometido con Nori, una drone sociable y amante del género musical Nightcore, creado por los humanos. Nori había sido víctima de un experimento humano debido a un extraño virus que la volvía peligrosa, pero fue curada y llevaba una vida normal. La tercera integrante era Yeva, una drone de origen ruso.
Aunque hablaba en su idioma natal, los drones podían traducir sus palabras en tiempo real, lo que facilitaba la comunicación. Este grupo exploraba los gélidos paisajes del exoplaneta cuando notaron algo caer del cielo. El objeto, una nave espacial desconocida, descendió a gran velocidad, creando un enorme cráter al impactar. Cuando uno de los amigos de Khan se acercó para investigar, la compuerta se abrió, revelando 3X amarillas brillantes que iluminaban la oscuridad. De repente, los drones de desmontaje emergieron. En un movimiento rápido, Serial Designation V se lanzó hacia el dron más cercano, arrancándole la cabeza y consumiendo su aceite. El cuerpo inerte del dron cayó al suelo, mientras los demás observaban con terror el sangriento espectáculo. Jamás imaginaron presenciar una escena tan gráfica, protagonizada por robots tan letales. Cada uno sentía náuseas en ese momento, pero el instinto de supervivencia los obligó a pensar que lo único que podían hacer era escapar de esas máquinas asesinas. Los 9 presentes comenzaron a correr a toda velocidad de regreso a la base, con la esperanza de llegar a salvo y sobrevivir al ataque. Sin embargo, uno a uno fueron asesinados brutalmente. Los 3 drones disfrutaban de la cacería, deleitándose con el aceite que consumían. Cam, Nori y Eva parecían tener una oportunidad de sobrevivir, pero un desafortunado tropiezo hizo que la drone rusa cayera al suelo, convirtiéndose en una presa fácil para V. Nori observó cómo su amiga estaba a punto de ser brutalmente asesinada. En un acto de solidaridad, extendió su mano para ayudarla a levantarse, ignorando las advertencias de Khan. Sin embargo, V reaccionó con rapidez, amputándole las piernas a Eva, quien gritó de dolor mientras la drone de desmontaje comenzaba a consumir su aceite, subiendo lentamente por su cuerpo. Nori quedó paralizada al presenciar cómo mutilaban y asesinaban a su mejor amiga. Observó con horror cómo V abría el pecho y la cabeza de Eva, drenando todo su aceite hasta dejar su cuerpo seco y destrozado. Atrapada en el impacto emocional del momento, Nori no pudo reaccionar, ignorando las súplicas de su esposo para que huyeran. Solo podía escuchar los últimos quejidos de Eva, mientras su visor reproducía la aterradora escena una y otra vez. En medio de su aturdimiento, J se acercó silenciosamente y, con un movimiento rápido, atravesó el pecho de Nori con una gran espada afilada. Ahora era Cam quien estaba atónito. Observó cómo su esposa agonizaba frente a él, incapaz de intervenir. Entre tosidos de aceite, Nori levantó su pulgar derecho y, con una voz débil, le dijo: «Sé que la cuidarás, protege a nuestra hija de estos drones». Antes de terminar de hablar, J partió su cuerpo en 2 desde el pecho hasta la cabeza, liberando un torrente de aceite. Cam, aprovechando la distracción de los drones mientras consumían el aceite, corrió con todas sus fuerzas hacia la ciudad más cercana. Al llegar, comenzó a gritar con histeria a los presentes, advirtiéndoles sobre los drones caníbales. Al principio, la mayoría lo ignoró, pero un disparo de luz que pasó cerca de Khan convenció a todos de que la amenaza era real. La paranoia se apoderó de las calles. La idea de ser devorados por drones sembró el pánico, y la población comenzó a evacuar de inmediato. Cuando los drones de desmontaje llegaron, encontraron la ciudad desolada. Parecía una victoria fácil, hasta que uno de los drones dejó accidentalmente al descubierto su posición, lo que llamó la atención de J y V. Sin dudarlo, ambas atacaron al desafortunado dron, devorándolo frente a los demás, que quedaron paralizados por el miedo. Los drones testigos pronto corrieron la misma suerte, siendo descuartizados y vaciados de aceite. Los cuerpos inertes quedaron esparcidos en la nieve, pero J y V apilaron los restos en una macabra montaña como trofeo. Tras este evento, los drones supervivientes decidieron tomar medidas para evitar futuros ataques. Se propuso construir puertas masivas y reforzadas para proteger la comunidad. Cam, quien trabajaba como obrero, sugirió construir 3 puertas en lugar de una, para aumentar la seguridad. Aunque los arquitectos dudaron al principio, finalmente aprobaron la idea y otorgaron a Khan el permiso para diseñar los planos. Trabajó durante toda la noche, detallando los mecanismos, altura, anchura y resistencia de las puertas. Al día siguiente, los planos fueron aprobados, y la construcción comenzó de inmediato. Durante los 6 meses que duró la obra, los drones obreros trabajaron sin descanso. Aunque los ataques de los drones de desmontaje disminuyeron, se recibían constantemente informes de desapariciones en otras colonias. Esto aumentaba la urgencia de completar la construcción. Khan no solo lideró el proyecto, sino que también trabajó junto a los obreros, impresionándolos con su habilidad.
Finalmente, las 3 puertas quedaron terminadas, marcando un nuevo comienzo para la comunidad, que ahora estaba mejor preparada para enfrentar cualquier amenaza. Mientras tanto, la hija de Khan, Uzi, observaba ocasionalmente a su padre trabajar. Con 14 años, estaba entrando en la adolescencia. A menudo quería hablar con él sobre la desaparición de su madre, pero Khan evitaba el tema o le decía: Los ángeles la llevaron a un lugar mejor. Esto solo aumentaba la soledad de Uzi, quien compartía el carácter asocial de su madre, lo que dificultaba aún más sus intentos de socializar. Capítulo 1. La amenaza solitaria. 3 años después de los sucesos en Cooper, 09, los drones obreros de la colonia habían enterrado en el olvido las historias de aquellas máquinas sanguinarias que una vez los acecharon. Lo que antes había sido una amenaza tangible se desvaneció en sus mentes como simples leyendas urbanas. A pesar de eso, seguían cumpliendo estrictamente la regla de no salir más allá de las 3 puertas, una barrera física e inquebrantable cuyo único custodio era Khan. Su fama creció gracias a la construcción de esas compuertas, una obra que se convirtió en símbolo de seguridad y aislamiento. Mientras tanto, los drones de desmontaje permanecían en el planeta, aferrados a su propósito inicial: exterminar a los drones obreros. Aquellos que osaban salir de sus comunidades eran capturados y llevados a una monumental torre de cadáveres, que crecía sin cesar. Su tamaño alcanzaba tal magnitud que la cima comenzaba a encorvarse bajo su propio peso, un macabro testimonio del horror que aún acechaba fuera de las compuertas. En ese contexto, Uzi había crecido para convertirse en alguien singular. Distante tanto de la sociedad como de su propio padre, apenas intercambiaban palabras. Su día a día en la escuela era una lucha constante. Los demás estudiantes la evitaban o, peor aún, la despreciaban. Era conocida como la chica rara, un apodo que Lizzie, Rebecca y Doyle usaban como punta de lanza para humillarla. La empujaban, la hacían tropezar y, a menudo, se burlaban de su apariencia llamándola la emo antisocial. Los demás no solo no intervenían, sino que alentaban esos abusos con risas y miradas cómplices. Un día, sin embargo, una chispa de interés iluminó su oscura rutina. En clase de historia, les asignaron un ensayo sobre cualquier tema de su elección. La idea de explorar los rumores sobre drones caníbales captó su atención. Era una temática intrigante que despertaba una pasión que pocas cosas lograban en ella. Al regresar a casa, apenas saludó a su padre antes de encerrarse en su habitación. Allí, rodeada de sus pensamientos y música, comenzó a investigar con fervor. Pasó horas devorando documentales, leyendo informes y examinando imágenes. La información que encontró la cautivó, avivando su determinación de plasmar sus hallazgos en un ensayo. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Uzi, llena de inspiración, se dedicó a escribir. Cada detalle, desde la redacción hasta la selección de imágenes y el formato, fue cuidadosamente pensado. Su entusiasmo era tal que, por primera vez en mucho tiempo, ansiaba el día siguiente, aunque solo fuera por la oportunidad de compartir su trabajo. 2 horas y media después, concluyó la tarea. Exhausta pero satisfecha, salió de su habitación en silencio, observando que su padre ya dormía. En la penumbra de la cocina, bajo la tenue luz de su visor púrpura, se permitió un momento de reflexión mientras bebía un vaso de refrigerante. La soledad la envolvía, y una lágrima tímida se asomó en su visor antes de regresar a su cuarto. Guardó su ensayo en una USB y cayó rendida en su cama, lista para enfrentar lo que viniera. La mañana siguiente llegó con el molesto zumbido de su alarma, marcando las 6 a.m. Uzi, aún somnolienta, apagó el ruido y se preparó para el día. Con su ensayo cuidadosamente guardado, salió de casa tras un breve saludo a su padre. Su camino a la escuela fue solitario, su andar encorvado evitaba las miradas ajenas. Cada paso estaba acompañado por un torbellino de pensamientos sobre la presentación que haría y los nervios que esto le provocaba. Al llegar al colegio, fue recibida por la indiferencia habitual. La mayoría de los estudiantes parecían no notar su presencia, aunque un grupo en particular, liderado por Lizzie, seguía sus movimientos con una atención malintencionada. Uzi caminó cabizbaja hasta su casillero, donde encontró sus dibujos, representaciones de una vida ideal llena de amigos y del afecto que anhelaba de su padre. Al mirarse en el pequeño espejo que había pegado en la puerta, su reflejo le devolvió una imagen apagada. Con un suspiro, cerró el casillero y se dirigió al aula. En el salón, su entrada pasó desapercibida salvo por las miradas hostiles de algunos compañeros. Sentada en su silla habitual, repasó en silencio cada palabra de su ensayo mientras el profesor comenzaba la clase. Desde una esquina, las burlas de Lizzie y su grupo la alcanzaban, con comentarios hirientes sobre su apariencia y personalidad.
Pero Uzi, a pesar del ambiente hostil, mantenía la mirada fija en su objetivo. Demostrar que tenía algo que decir, aunque nadie estuviera dispuesto a escuchar. 3 pares de ojos llenos de desprecio se clavaron en Uzi, quienes desde el rincón más visible del salón compartían sus pensamientos con una malicia que era tan evidente como hiriente. Lichi, con su tono de superioridad, dejaba escapar palabras cargadas de veneno, burlándose abiertamente de la presencia de Uzi. Rebecca la secundaba con comentarios insidiosos que aludían a la personalidad y apariencia de su compañera, mientras Doy aportaba un toque de crueldad disfrazada de justicia retorcida. La conversación entre ellas, aunque susurrada, se extendía como un eco venenoso por el aula, y Uzi, aunque fingía no escuchar, no podía evitar sentir el peso de sus palabras. Las clases transcurrieron con una monotonía que Uzi apenas podía registrar. Mientras el profesor repasaba los puntos principales del tema anterior, ella luchaba contra el nerviosismo que se acumulaba con cada segundo que pasaba. Su mente estaba dividida entre repasar mentalmente su exposición y contener las crecientes dudas que la atormentaban. Las voces en su cabeza se mezclaban con los murmullos del aula, amplificando su ansiedad. Finalmente, el momento que tanto temía llegó. El profesor, con su tono característicamente apagado, anunció el inicio de las exposiciones. Primero invitó voluntarios, pero como era previsible, nadie se ofreció. El silencio en el aula era casi palpable, roto solo por el sonido de hojas que se movían o las risitas ocasionales de Lichi y su grupo. Uzi quería levantar la mano, deseaba ser la primera en enfrentarse a la tensión y terminar con aquel tormento de una vez, pero sus músculos no respondieron. La ansiedad la mantenía paralizada, mientras el profesor, con evidente resignación, se inclinaba hacia la lista para llamar a los alumnos uno por uno. Uno a uno, los nombres resonaron en el aula, y la mayoría de las respuestas fueron negativas. Nadie parecía haber hecho la tarea. Uzi contaba mentalmente los turnos, sabiendo que su apellido la colocaba entre las primeras. Cuando el profesor llegó a su nombre, su voz cargada de desdén atravesó el silencio como un cuchillo. El corazón de Uzi se aceleró al escuchar su nombre. A pesar del tono del profesor, logró responder con firmeza, aunque su voz tembló ligeramente. La atención de todo el salón se centró en ella de inmediato, pero no con apoyo o curiosidad, sino con una mezcla de incredulidad y juicio. Uzi intentó mantener la calma, disimulando sus nervios con una sonrisa insegura. Al confirmar que había hecho la tarea, incluso con un toque de entusiasmo, notó las miradas cargadas de desprecio, especialmente de Lichi y sus amigas, cuya rabia apenas podían ocultar. Se levantó de su asiento con movimientos torpes, su cuerpo temblando por la inseguridad. El camino hacia el escritorio del profesor se le hizo interminable. Cada paso parecía arrastrar toneladas de peso emocional. Al llegar, conectó su USB al ordenador con manos temblorosas, mientras los ojos de todos la seguían con una mezcla de expectación y crítica. La pantalla mostró el título de su presentación, Ángeles Metálicos, seguido de su nombre, Uzi Doorman. En ese instante, mientras la luz del proyector llenaba el aula, el ambiente se cargó de una extraña tensión. Uzi respiró profundamente y se preparó para enfrentar lo que estaba por venir, sintiendo que, aunque la montaña frente a ella era alta, estaba decidida a escalarla. Uzi tomó control del dispositivo de presentación, manipulándolo con manos temblorosas, pero firme en su determinación. Desde su posición frente a la clase, su mirada recorría el aula, captando el semblante de sus compañeros. Los nervios, como un demonio al acecho, llenaban su mente con pensamientos de fracaso. Cerró los ojos y respiró profundamente, buscando serenidad. El leve temblor en su voz delataba su inquietud mientras iniciaba su exposición, pronunciando las primeras palabras con tartamudeos evidentes pero con una valentía admirable. Conforme avanzaba, mostró la portada de su presentación, una imagen clandestina de los drones de desmontaje. Aunque su voz mantenía un leve temblor, explicó con precisión los temas que abordaría, logrando captar, aunque brevemente, la atención de sus compañeros. Sin embargo, la atmósfera se volvió densa con un silencio incómodo, roto abruptamente por una pregunta de Tad, quien cuestionó la relevancia de su tema, considerándolo redundante en su comunidad. A esta crítica se unió Lichi, con un comentario mordaz que provocó risas generalizadas en el aula, dejando a Uzi en un silencio doloroso, incapaz de defenderse. El profesor, notando la injusticia, intervino para restaurar el orden, animándola a continuar. Con renovada determinación, Uzi prosiguió, hablando sobre los drones de desmontaje y los horrores que representaban. Explicó cómo estas máquinas acechaban en las sombras, equipadas con armamento letal y un instinto depredador que convertía a los drones obreros en sus presas.
Su presentación incluyó imágenes inquietantes, y cada palabra parecía reforzar el temor entre los presentes. Al llegar a las teorías sobre el origen de estas criaturas, pidió permiso al profesor para leer un relato que había traducido. Este narraba un apocalipsis simbólico protagonizado por ángeles mecánicos, enviados por una deidad vengativa para castigar a su especie por los pecados de la humanidad. Las palabras resonaron en la sala, provocando un silencio abrumador y miradas llenas de incertidumbre. Consciente del impacto de sus palabras, Uzi cerró su presentación de forma abrupta, alegando que había concluido. Sin embargo, el profesor notó su incomodidad y buscó tranquilizarla, aunque ella regresó a su asiento con el peso del arrepentimiento por haber compartido algo que parecía haber perturbado a sus compañeros. Cubrió su rostro con los brazos y se sumergió en su cuaderno de dibujos, intentando encontrar consuelo en sus ilustraciones. Sin embargo, la tristeza y el peso de la experiencia le impedían concentrarse. Mientras otros estudiantes presentaban, su mente permanecía atrapada en un torbellino de emociones. El tiempo transcurrió lentamente hasta que el sonido del timbre, aunque estridente, fue un alivio para ella. Guardó sus pertenencias y salió del aula con pasos pesados, evitando el contacto visual. En los pasillos, su figura parecía un espectro, ignorada o despreciada por quienes cruzaban su camino. Al llegar a su casillero, dejó allí su dibujo, doblado y escondido como si quisiera enterrar una parte de sí misma, antes de dirigirse al baño en busca de soledad. Mientras caminaba por los pasillos vacíos, el ambiente se tornaba más silencioso y frío. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos cuando unas manos la agarraron con fuerza desde la espalda, arrastrándola hacia una esquina oscura. Litchi, Rebecca y Doyle, sus acosadoras, la habían estado vigilando y ahora la confrontaban. A pesar de sus esfuerzos por liberarse, la fuerza combinada de las tres y su propio agotamiento emocional la dejaron indefensa. El acoso se intensificó. Litchi y Rebecca la sujetaron con fuerza, mientras Doyle la empujaba repetidamente. Sus palabras estaban cargadas de burla y desprecio, resonando en el pasillo desierto. Finalmente, Doyle la lanzó contra una pared, provocándole un dolor punzante en la espalda. Rodeada por sus agresoras, Uzi soportó sus palabras llenas de arrogancia y humillación, incapaz de encontrar una salida en ese momento oscuro. Las tres chicas observaban el plano del lugar con aire de superioridad. Litchi, con un tono despectivo, se burlaba de Uzi, refiriéndose a ella como la peor creación que podía haber salido de la máquina creadora de drones. Rebecca no tardó en unirse, soltando un comentario cargado de sarcasmo sobre cómo Uzi no había sido parida, sino ensamblada a partir de chatarra inútil. Doyle, por su parte, recordó en ruso cómo su madre había sido amiga de la progenitora de Uzi, y añadió que entendía perfectamente por qué alguien habría abandonado a un ser tan inútil. Mientras las palabras crueles resonaban en el aire, Uzi apretó una de sus extremidades lastimadas, tratando de mantenerse en pie. Con tartamudeos entremezclados con sus quejidos de dolor, preguntó por qué la trataban de esa forma, sin entender qué había hecho para merecer tanto desprecio. Litchi se inclinó hacia ella con una mirada llena de veneno, respondiendo que no había necesidad de justificación. Uzi simplemente merecía ser tratada así. Según ella, Uzi no era más que una sombra de su padre, alguien que solo estaba en esa escuela gracias a los méritos de un progenitor que la opacaba en todos los sentidos. Rebecca intervino para recalcar lo anticuada que era la vestimenta de Uzi, burlándose de su evidente necesidad de atención y afirmando que a nadie en ese lugar le importaba. La frustración comenzó a arder en Uzi, quien, con el rostro enrojecido y los ojos llenos de lágrimas contenidas, expresó su rabia hacia las tres, acusándolas de ser personas terribles que disfrutaban haciendo sufrir a otros. Al intentar levantar un puño hacia Litchi, Doyle reaccionó rápidamente, abofeteándola sin piedad y advirtiéndole que se controlara. La reacción no hizo más que alimentar la crueldad de Litchi, quien sugirió que Uzi merecía un castigo ejemplar. Rebecca y Doyle no dudaron en apoyar la idea. Sin más preámbulos, comenzaron a patearla y tirarle del pelo, mientras los insultos no cesaban. Uzi, incapaz de defenderse, solo se cubría lo mejor que podía, intentando proteger las zonas más sensibles de su cuerpo. Cuando el timbre que marcaba el final del recreo sonó, las tres agresoras se retiraron poco a poco, dejando a Uzi tirada en el suelo, maltrecha y sola. Finalmente, el dolor acumulado y la impotencia rompieron las barreras de Uzi, quien lloró desconsoladamente durante unos minutos. Sentía un vacío que parecía interminable, un anhelo desesperado por una realidad diferente en la que el sufrimiento no existiera. Con gran esfuerzo, logró levantarse, aunque cada movimiento le provocaba gemidos de dolor por los múltiples moretones que cubrían su cuerpo.
Cojeando, comenzó a alejarse, dejando que sus pasos erráticos la guiaran sin rumbo fijo. Los pasillos vacíos del colegio eran un refugio temporal, un lugar donde podía estar en paz, aunque la soledad pesara sobre ella como una losa. Se apoyó contra la pared cerca del salón de literatura y se dejó caer lentamente al suelo. Cerró los ojos, intentando imaginar una vida donde su presencia significara algo para los demás. En sus fantasías, era alguien respetada, con amigos que la apoyaban. Sin embargo, esos sueños pronto se tornaron en pesadillas, recordándole la crudeza de su existencia, los constantes abusos, la indiferencia de su entorno y la desconexión con su padre. Cuando abrió los ojos, su mirada se fijó en la bombilla del techo, donde una pequeña imperfección estaba cubierta con cinta transparente. Ese simple detalle la llevó a pensar en su exposición sobre los drones de desmontaje, en los diseños inquietantes que tanto había investigado. Aunque la idea de conocerlos más de cerca le resultaba tentadora, sabía lo suicida que sería intentarlo. El sonido del timbre anunció el inicio de la siguiente clase. Uzi, con dificultad, se incorporó y trató de disimular su dolor mientras se mezclaba entre los demás estudiantes. En el aula, se sentó en su lugar habitual, cerca de la primera fila, y comenzó a tomar apuntes sobre el tema que el profesor explicaba, a pesar de que sus heridas dificultaban cada movimiento. Sabía que no podía permitirse mostrar debilidad. El miedo a ser vista como una soplona y las posibles represalias de Lizzie la mantenían en silencio. Las horas transcurrieron lentamente, con Uzi revisando el reloj repetidas veces, ansiosa por escapar de aquel ambiente opresivo. Finalmente, el timbre que marcaba el final de la jornada escolar sonó. Mientras los demás celebraban con entusiasmo, Uzi salió del aula rápidamente, ignorando las miradas y comentarios de Lizzie y sus amigas. Con pasos cansados y doloridos, Uzi emprendió el camino hacia su hogar, deseando con todas sus fuerzas un poco de descanso tras un día agotador tanto física como emocionalmente. Anhelaba con desesperación un refugio donde pudiera sentirse a salvo, aunque fuera solo por unas horas. Al salir del colegio, Uzi avanzó con la vista fija al frente, ignorando su entorno. Caminaba con pasos rápidos, su postura ligeramente encorvada, como si el peso del día la aplastara. 10 minutos después, llegó a casa. Introdujo la llave en la cerradura con un movimiento que combinaba pesadez y una vaga alegría, y cruzó el umbral. En el interior, su padre estaba sentado, inmerso en planos técnicos relacionados con la construcción de puertas. Bebía un refrigerante amargo, apenas notando la presencia de su hija cuando ésta lo saludó con una voz cargada de melancolía. Él respondió de forma distraída, sin despegar los ojos del papel. Uzi dejó su mochila en su cuarto y fue a la cocina, donde se sirvió unas baterías, frías como le gustaban. Mientras comía, se acercó a su padre, intentando entablar una conversación. Al principio, hizo un comentario casual sobre los planos, un intento de aligerar el ambiente, pero pronto su tono cambió. La pregunta que formuló después tomó por sorpresa a Kan, quien dejó los planos por un instante para mirarla con una expresión seria que ocultaba una tormenta interna. La conversación tocó un tema que él hubiera preferido evitar: la madre de Uzi. Trató de responder con vaguedades, justificando su ausencia con la mención de diferencias irreconciliables. Pero Uzi insistió, recordando momentos en que parecían llevarse bien. Kan terminó cerrando el tema con una respuesta breve y un evidente deseo de no continuar. El silencio que siguió fue incómodo. Uzi intentó distraerse, mirando sin interés una pared, hasta que un dolor en un moretón la hizo gemir levemente. Esto llamó la atención de Kan, quien dejó de lado sus planos una vez más para preguntar qué ocurría. Ella se apresuró a restarle importancia, esquivando las preguntas con una mezcla de nerviosismo y humor forzado. Antes de volver a sus planos, Kan le preguntó cómo le había ido en la escuela. La pregunta la puso en tensión. Sintió una presión en el pecho y respondió rápidamente, tratando de parecer despreocupada. Desvió el tema con una explicación vaga sobre la música que había escuchado la noche anterior, cortando cualquier intento de su padre de indagar más. Con la conversación finalizada, Uzi regresó a su cuarto. Se sentó en su escritorio, sacando un cuaderno viejo y una pluma de un vaso oscuro. Comenzó a escribir sobre su día en la escuela, pero las palabras pronto se convirtieron en un desahogo de su tristeza. Lágrimas silenciosas cayeron sobre las páginas mientras se preguntaba, con voz temblorosa, por qué se sentía tan débil, por qué su madre los había abandonado. Las emociones la superaron, obligándola a dejar de escribir y a apoyar la cabeza sobre sus brazos, buscando consuelo en su propio abrazo. Un golpe suave en la puerta la sacó de su ensimismamiento. Se apresuró a ocultar su estado de ánimo y permitió que su padre hablara desde el otro lado.
Cam, aún ocupado con los planos, le informó que saldría a discutirlos con sus autores y que podría tardar. Su despedida fue breve pero afectuosa. Cuando la puerta principal se cerró tras él, Uzi quedó sola, con el eco de sus pensamientos llenando la casa vacía. Se recostó en su cama, mirando al techo con una tristeza que parecía inquebrantable. Entre los pensamientos que la asaltaban, recordó una idea que había tenido en la escuela: visitar a los drones de desmontaje. Al principio, le pareció absurda, pero cuanto más lo pensaba, más sentido cobraba. La última vez que interactuó con ellos había sentido una chispa de emoción, una que ahora ansiaba recuperar. Sumida en esta idea, Uzi encontró un rayo de motivación en medio de su monotonía, una decisión que prometía romper con el ciclo que tanto la agobiaba. Aquí finaliza el resumen del prólogo y el primer capítulo de esta obra. En mi opinión, es una historia que vale la pena seguir analizando y desglosando conforme avance. Por supuesto, ustedes, como espectadores, tienen la última palabra al interpretar, comprender y conectar con esta narrativa a su manera. Si este video recibe una buena acogida por parte de ustedes, estaré más que motivado a realizar los resúmenes de los próximos capítulos. Recuerden que esta historia se encuentra completamente publicada en la plataforma de Wattpad, donde podrán leerla en su totalidad. Los créditos merecidos van a Joel Velázquez, creador de esta obra, y a Arced Lez, la talentosa artista oficial detrás de sus visuales. Además, Joel cuenta con otras historias publicadas que podrían interesarles, así que no duden en darles un vistazo. Por mi parte, antes de despedirme me gustaría plantearles una pregunta. ¿Qué creen que podría estar ocurriendo en la mente de los personajes en los próximos capítulos? Tal vez ya intuyen algunas respuestas, o tal vez la historia aún tiene giros inesperados que nos sorprenderán a todos.